Buenas tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas. Buenas tardes, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo 107.9 FM, una iniciativa del colectivo social y cultural Barrio San Eugenio, región metropolitana de Chile al mundo. Lunes 19 de noviembre, en vivo desde las 15 horas de la tarde, capítulo 68 de Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas por Radio El Mirador del Gallo. Hobbits, lenguas muertas, Tierra Media, orcos, el Señor Oscuro, ¿quién es Sauron? Un nuevo capítulo develando los misterios de la Segunda Guerra Mundial, El Señor de los Anillos y J.R. Tolkien. Y le entrego la palabra a Catalina Choff. Hola, muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo lo pasaron el fin de semana? Nosotros, por supuesto, lo pasamos regio, estupendo. Estuvimos ahí compartiendo con los amigos de Barrio Concha y Toro. También estuvimos con nuestras propias actividades. Estuvimos haciendo varias cosas, en realidad. Algo hice por acá. Sí, porque me veo yo. Sí. Ahí está. Listo. Pasa a llevar algo en la cámara. Ahí está. Ahí está Manuel saludando. Recuerden que este programa radial se transmite a través de nuestro canal de YouTube y también a través de las redes sociales, en este caso Facebook, y de ahí nosotros compartimos con los otros sitios que manejamos, Twitter y otros lugares más. Oigan, chiquillos, como les decía, tuvimos una muy buena convocatoria en estos días en las actividades que desempeñamos durante el fin de semana. Fueron viernes, sábado y domingo, y por supuesto la gente siempre con nosotros se va gratamente sorprendida por las historias que les contamos. Además que ustedes ya saben de que nosotros no contamos solamente la historia, sino que también les mostramos los libros de donde salen estas historias para que vean que no es inventado. Les señalamos el párrafo hasta la línea y las comas que pueda tener ese párrafo, porque los libros los leemos de verdad y no tratamos de copiarle a nadie, tratamos de ser lo más auténtico posible. Oigan, chiquillos, antes de que se nos vaya más el tiempo y aprovechando de que hay harta gente conectada, tenemos rutas nuevas para este 24 y 25 son las fechas, ¿sí? Manuel, por favor, ¿nos puedes decir ahí cuáles serían? Sábado 24, Santiago, Casos Criminales. Un recorrido que lo pidió la gente, en realidad, porque como ya estamos a fin de año, ya no hay mucho que hacer, pues la gente ya no va a ruta, puede ser la realidad, hasta después del 1 de enero nuevamente. Claro. Ese parte de Estación Metro Universidad Católica, salida al GAM, esa salida que da a la Feria de Artesanía y Antigüedades del GAM, no la otra que usted conoce, sino que esta que es más nueva, esta claro. Feria. Y ahí parte a las 5 de la tarde. Santiago, Casos Criminales, casos ocurridos desde siglo XX en adelante. Y luego el día domingo, recorrido Seres Mitológicos, un recorrido de simbología sagrada, simbología masónica, simbología de
ninfas, chanchos diabólicos, grifos, por ahí, gárgolas, hay harto que ver. También ese recorrido parte del Metro Universidad Católica, o sea, los dos en días distintos, pero del mismo lugar, a las 16 horas, porque ya es día domingo, entonces hace una hora más temprano ese recorrido, además que hay mucho por conocer. Es un recorrido para gente que quiere conocer la ciudad de verdad. O sea, no estamos hablando de un recorrido turístico, sino que de un recorrido patrimonial, o sea, mucha historia, mucho conocimiento. Claro. Oigan, chiquillos, estaba viendo yo el programa de La Diván. Y el día 20 de noviembre se celebra el aniversario de los Biblioredes, el programa de Biblioredes. Todos los que están Así adheridos. Que un saludo inmenso a todos nuestros amigos que trabajan en este sistema de red y recordarles que todavía estamos nosotros en nuestra campaña de recolección de libros para la bibliotecaria. Ya estamos para viendo. La biblioteca. Para la bibliotecaria, sí, para la bibliotecaria. Ya pasamos a ver un mueble que nos interesó mucho, porque tiene rueditas. Estamos viendo unas mesitas de madera muy bellas también, a donde vamos a colocar ciertos libros importantes para la biblioteca, porque claro. Bueno, usted conoce que las bibliotecas comunitarias en Chile no tienen más de 300 libros, o sea, es muy poco y son libros comunes y corrientes. No, nuestra biblioteca va a tener bastante más, va a tener material valioso. Algunos libros obviamente usted no va a poder hacer trueque, porque si quiere hacer trueque con un libro en 1900, bueno, va a tener que traer uno y conseguirse uno en 1900, no va a llegar y irse, ¿no? Una claro. de las mismas. Sí, porque tiene que ser un libro. Si un libro de Benjamín Vicuña Maquena de ese tiempo, usted tiene que llegar con tiene otro que igual. Ser un libro equivalente si no, no su tiene contenido. Gracia. Pero por ejemplo, el otro es fácil porque como esto se va a inaugurar el mes que viene, ya no queda mucho. Después ya la lista la entregan en febrero, creo, en casi todos los colegios, por la lista de los libros. Claro. Entonces usted trae los libros que su hijo o hija leyó el año pasado y los cambia por segura. Yo pienso que en este momento, con los libros que nosotros hemos recibido, tenemos el catálogo completo de libros que se leen los estudiantes. Creo que están todos. Casi todos. Claro, porque estuve revisando la lista y nos llegaron alrededor de 100 libros de estudiantes, o sea, lo que uno lee en el colegio ahora. Claro. Los que se leen creo que de segundo en adelante, algo así, primero, no, segundo en adelante. De segundo, que son los libros que son de 20, 40 hojas y después ya van hasta 100 más o menos. Ya un escolar no lee más un libro más de... Oye, a pesar de que antiguamente hacían leer a los niños Perico Trepa por Chile, un libro que tiene como 300 hojas, era matador ese libro. Sí. Pero te da una pincelada de lo que es Chile. Bueno, por lo menos la biblioteca hasta el momento va en 1000 libros más, va avanzando, de alguna forma va avanzando. Oye, chiquillos, aparte de que está aniversario del programa de Biblioredes y aparte de las actividades que les anunció Manuel, que son las nuestras abiertas a público, les tengo que comunicar que un día como hoy, en el año 2017, en Chile se realizan las elecciones presidenciales. Y adivinen quién ganó. Señor Piñera. Esa votación quedó entre las 3 palizas más grandes de la historia de Chile. Sí, por eso es que es tan importante. Claro. Primero está la de... No es que estemos... Primero está la de Frei Padre. Claro. Luego viene la primera de Michelle Bachelet, si no me equivoco, la primera. No me acuerdo. Y después viene la de Piñera, que ganó por cuánto, por algo así como por 8, por 10 puntos de ventaja. Pasó volando. Lo hizo pedazo. Sí. Oye, pero no es que nosotros estemos hablando de colores políticos. No, esa es la historia, simplemente que fue un hito. Sí, quedó entre las 3 más, las votaciones más importantes. Oigan, aparte de eso, un día como hoy nace en 1851 Gonzalo Bulnes, político chileno que habría fallecido en 1936. Este político además era agricultor, historiador y miembro del Partido Conservador. Vamos a seguir adelante porque no es el único personaje.
está Juanita Parra. Juanita Parra nació en 1970. Ella es conocida por ser baterista y compositora de la banda de los Jaivas. Tiene 48 años. Sí. Y hoy nosotros hemos estado almorzando al lado de ella, en la picada que tenemos ahí en Providencia. Y está también Pablo González, quien nació en 1986, futbolista chileno, ¿ya? Y que eso no más, pues. Los futbolistas no tienen mucho que mostrar, además de las piernas y las calugas. Y tenemos en el 2014 que fallece René Aveliuk, abogado y político que nació en 1931 y además importante académico experto en derecho civil. Y tenemos, para terminar con lo que son los personajes, a don Fernando Matei, que habría fallecido en el 2017. Él llegó a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea y nació en 1925. Y por supuesto a él también se le conoce por ser el padre de Evelyn Matei, o a la inversa, a Evelyn Matei se le conoce por ser la hija de Fernando Matei. Oiga, además de eso, algo que le encantó, le fascinó a Manuel cuando estábamos revisando las celebraciones, es que hoy día es el Día Internacional del Hombre. Así que un saludo a todos los hombres, pero hay que hacer una aclaración. No es el hombre como género, sino que es el hombre en general. ¿Era así el tema? Hombres, niños, po. ¿Hombre y niño? Ah, yo pensé que en general. No, primero se pensó así, pero después ya. Dice que pasó. Después se separaron los géneros y el 8 claro, son más las mujeres. Más, pero ok. Es que bueno, en todo caso. El día del hombre, como, pero sí. no como. No, aquí estoy viendo el símbolo. Ya. Sale una mano con el símbolo masculino. Así que un saludo a todos los varones de nuestro país y por supuesto. Entonces se podría decir que el día del falo, algo así. Sí. Hoy día es el día internacional. Para que las feministas me agarren a combo. Hoy día es el Día Internacional de los Récords Guinness. Se celebra cada tercer domingo del mes de noviembre. Día Mundial para la Prevención del Abuso de los Niños. Día Mundial del Ajedrez. Oh, el Día Mundial del Ajedrez. Sí. Es que se está jugando el campeonato mundial. Además de eso, el Día Mundial del Retrete. Así que a los que se les va mal en ajedrez pueden ir a cagar tranquilo y celebrar porque es el día del water. ¡Qué suavecito! Hoy salió feo eso. ¡Qué pero suavecito! Si uno lo busca en la RAE, pasapalabra, la palabra está correcta. La palabra está bien dicha, está correcto. Dice, para concientizar sobre la importancia del acceso a los servicios básicos de saneamiento para la prevención de enfermedades. A mí me llama la atención que el ajedrez en muchos países no es considerado un deporte. O sea, está jugando con el músculo más importante y ayer no lo considero un deporte. El deporte más complicado. Pero no. Por ejemplo, en el colegio mío siempre nos dijeron que era un deporte. De hecho, yo iba a practicar arcar. Van en el séptimo día pero en el 10º día total del campeonato mundial, pues son 12 partidas. 12 partidas para saber quién es el campeón mundial entre Caruana y... Son dos días de campeonato entonces. No, como 3 semanas. ¿3 semanas? Son 12 partidas. Ah, no es intensivo el campeonato, porque en algunas partes en 2 días lo hacen, pero no paran. No, porque el campeonato mundial, pues antes eran más días, pero ahora son 12 partidas, ¿no? Pero cada 2 partidas hay un día de descanso, porque juegan, son 2 horas, más 1 hora más que a ti te dan,
si terminan las 40 jugadas principales, pues se está jugando en serio el campeonato mundial. No, pues. antes yo creo que había maratón y que ahí El campeonato es entre Fabiano Caruana, que vive en Estados Unidos pero es de descendencia italiana, y Magnus Carlsen, que ya ha ganado 2 años consecutivos el campeonato mundial y está considerado entre los mejores de la historia. Oye, aparte de eso, para que vayamos avanzando, a todos los amigos argentinos, Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños y Niñas y Adolescentes. Mismo país, aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata. Y por último, Puerto Rico, celebración de la llegada de los españoles a la isla. Ahí está el santoral de hoy: San Crispín, San Exuperio, San Fausto, San Máximo, San Ponciano, para los que les gusta ponciar, Santa Elizabeth y Santa Matilde. No saludaste a tu suegra, Oye, un saludo también a Santa Quiñones, que se ha unido a la transmisión del día de hoy. Ahí tengo en pantalla su saludo. Y a todos los amigos que se están uniendo a la transmisión del día de hoy, que es una continuación de el análisis del libro del Señor de los Anillos, que resultó ser mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos. Ahí está uno de los ejemplares que todavía estoy leyendo, que es el tomo 1, y por supuesto el libro de Manuel, que también lo mostró por ahí, y nos acompañamos también de un atlas de criaturas mágicas y fantásticas. Así que, Manuel, cuando usted quiera, avance nomás. Hoy se fue toda la gente. Mira, está Marcos Leiva también. Marcos Leiva, vamos a ir anotando ahí los saludos para dejarlo registrado ahí para los siglos de los siglos. ¿Cuál es el origen de la palabra hobbits? ¿Quién se habrá imaginado que es un hobbit? Yo estuve leyendo, el hobbit es una de las pocas criaturas del Señor de los Anillos que es inventada. Qué real. No, es inventada. Pero representa en el mundo real un segmento de la población. Aquellos que no eran ni una cosa ni otra y tenían que andar vagando de tierra en tierra, porque las tierras originales donde ellos vivían tuvieron que huir para buscar una mejor condición de vida. Tuvieron que emigrar. ¿Ya? ¿Sabes lo que se me ocurre? Las migraciones que hay de las comunidades actuales. Los haitianos, venezolanos, colombianos, en su época los gitanos, bueno, los judíos también, que han estado toda su vida de un lugar a otro. Se imagina que eso es lo que representa el hobbit, y que va a llegar un momento en que van a encontrar su tierra prometida, que es la famosa comarca. Pero aún viviendo en la comarca, ellos tienen el resguardo de vivir en túneles semienterrados para poder sentirse seguros. Los lectores se rascaban la cabeza perplejos tan pronto como apareció El Hobbit en 1937. Empezaron a hacer conjeturas sobre el origen del título. Si bien no encontraron la palabra en ningún diccionario, algunos tenían la certeza de haberlo oído antes. Como quiera que los hobbits son bajitos, tienen los pies peludos y viven bajo tierra. Muchos lectores se convencieron de que Tolkien había combinado human y rabbit, conejo. Alguien supuso que estas criaturas y su nombre procedían de una leyenda africana. Estas conjeturas y casi todas las que siguieron eran erróneas. Lo cierto es que a Tolkien se le ocurrió la palabra de repente y tardó algún tiempo en reconstruir las múltiples
fuentes que cristalizaron en ese momento la inspiración. La palabra se le ocurrió a una situación insólita. Estaba corrigiendo exámenes, una tarea que le aburría. Se distrajo de forma natural. Mientras soñaba despierto por un momento, escribió una frase en una página en blanco del cuaderno de examen de un alumno. La frase se convertiría en el principio de su novela. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Para un profesor de inglés antiguo, la palabra hobbit tenía sentido en esa frase. Es casi un juego de palabras, puesto que los términos de inglés antiguo que designan habitante de un agujero son hol vidla. Así como es natural, un hobbit debía vivir en un agujero. Pero aún había más detrás de esa palabra, como Tolkien describiría posteriormente. Casa de conejos. Tolkien insistió siempre en que los hobbits no tenían nada que ver con los conejos. Dijo que su tamaño y forma era un intento de complacer a sus hijos, a quienes gustaban unas criaturas llamadas Snarl, que aparecían en uno de sus libros de Marleus Land on Snarl, de Ea Wake Smith. Los Neg son una raza de seres apenas más altos que una mesa corriente, pero de hombros anchos y muy fuertes. Tolkien reveló a un amigo que Snarl era quizás un origen inconsciente de los hobbits, no de otra cosa. No obstante, Tomás Shippey, experto en lingüística y biógrafo de Tolkien, insiste en que probablemente los conejos formen parte de la historia, por lo menos subconscientemente, debido a las múltiples ocasiones en que Bilbo es llamado conejo por otros personajes, como los Troll, Beorn y un águila. Bilbo incluso se toma por un conejo cuando las águilas vienen a buscarlo, y tiembla como tal cuando Thorin se enfada con él. Nacido en Estados Unidos, hace la pregunta. Algunos lectores que hicieron una conjetura aventurada sobre el origen de la palabra, basándote tan solo en su sonido, podrían haberse acercado a la solución. Una conocida novela de 1922 titulada Babbitt, de Sinclair Lewis, trata de un americano de una zona residencial que se aburre de su vida acomodada y opta por volverse un tanto aventurero. Lo mismo que Bilbo Bolsón, el protagonista del Hobbit, que se aburre de la vida limitada en la comarca. El propio Tolkien admitió que existía una relación entre ambos relatos. Saliendo del agujero. Sin embargo, estos retazos de explicación no contentaron a todos los lectores. Algunos estaban convencidos de que la palabra tenía más de una historia. Con el tiempo, los profesionales se sumaron a la cacería. En 1970, los editores de Oxford English Dictionary, en el que Tolkien había trabajado 50 años antes, decidieron incluir el término y resolvieron indagar su origen. Buscaron indicios en la literatura antigua y los remitieron a Tolkien. Tal vez estaba relacionado con Hob, un sinónimo de rústico o payaso que se remonta al siglo XIV, o acaso con Hobgoblin, duende. Tolkien no lo creía. Entonces un avispado investigador descubrió un libro de 1895 que reza: la tierra entera está cubierta de fantasmas trasgos, hobbits y duendes. Pero Tolkien jamás había leído ese libro, por lo menos que él recordara. Finalmente, el Oxford English Dictionary decidió atribuir a Tolkien el primer uso de la palabra para designar a simpáticos habitantes de las madrigueras que conocemos y amamos. Todo esto puede parecer mucho lío por una simple palabra, y los lectores que consagran su tiempo en este tipo de indagaciones pueden resultar algo excéntricos, pero hay que admitir que es la clase de tarea a la que el propio Tolkien se habría dedicado.
¿Qué me dices de esto, Catalina? Yo opino, mira, yo no descarto nada de partida, ¿ya? Pero opino de que el Hobbit viene a representar justamente aquellos pueblos que no tienen tierra, son una nación sin tierra, es decir, los judíos, los gitanos y los mismos emigrantes que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que él dijo que no era eso. Que ir huyendo de un punto a otro porque literalmente ya no pueden seguir soportando vivir en su casa. De hecho, cuando yo estaba leyendo el Señor de los Anillos, yo me acuerdo que en una parte leía de que ellos vivían en otro lugar, ¿ya? Y tienen que huir porque ese bosque es devastado completamente. Y ahí es cuando llegan a una comarca, y la comarca la dividen en los 4 sentidos según la Rosa de los Vientos: el lado norte, el lado sur, este y oeste. Y por supuesto ahí los de la gente de Bolso Bilbo le toca a uno de los mejores sectores, y son gente que se dedican prácticamente a la pura agricultura y son muy tranquilos, muy pacíficos en general, pero ellos huyen de su tierra original en busca de una tierra, una especie de tierra prometida. Por eso la tesis mía va por ese lado, que representan a ese tipo de personas, afirmando la idea de que el Señor de los Anillos de alguna forma está mostrando lo que fue la Segunda Guerra o la Primera Guerra Mundial. ¿Qué lengua permitió despegar a Tolkien? ¿Te han sorprendido alguna vez leyendo a Tolkien? Cuando tenías otra cosa que hacer, no te desanimes. Si Tolkien hubiera sido un alumno más, tal vez no habría escrito nunca El Señor de los Anillos. Una inspiración fundamental para sus historias es un enigmático lenguaje que descubrió mientras evitaba hacer los deberes. Una pausa en el estudio, dice. Para cuando entró a la Universidad de Oxford, Tolkien ya había inventado un puñado de idiomas y palabras nuevas para los que ya existían en el mundo. Un día, en la biblioteca de la universidad, mientras se suponía que debía estudiar para los exámenes, dio con la gramática de una lengua que le interesó más que todas las demás. Posteriormente dijo que ese fue el cohete. Lanzó sus historias. El idioma en cuestión era el finlandés. Se convirtió en la influencia más importante para sus lenguajes inventados, especialmente el Quenya, alto élfico. Además, le remitió a un poema épico finlandés que había leído unos años antes en la traducción inglesa. Releyéndolo en la lengua original, sintió el impulso de escribir una épica similar para Inglaterra. Con el tiempo, sacó de él muchas referencias para sus propios relatos. Un dibujo de 1847 muestra a Elias Lowrod en un viaje para recopilar cuentos populares en el campo. El pie rezaba: un hombre solo paseándose nos ha proporcionado un patrimonio. Algo así como lo que hizo Violeta Parra en su recopilación de canto antiguo y todo lo demás. Canta lo humano y lo divino. Sí. La epopeya finlandesa se titula Kalevala. Es una compilación de canciones, poemas, historias y hechizos que fueron transmitidos por cantores populares hasta que un estudiante de lengua los escribió durante la década de 1830 y 1840. La historia de su creación encierra fascinantes paralelismos con la obra de Tolkien, aunque actualmente se suele describir el Kalevala como la epopeya nacional de Finlandia. Cuando se escribió esta todavía no era una nación,
La Finlandia moderna obtuvo la independencia hace menos de 100 años, en 1917, 3 años después de que Tolkien encontrara el libro de gramática. Durante la mayor parte de los 7 siglos anteriores había sido denominada bien por su vecino del oeste, Suecia, bien por su vecino del este, Rusia. Su identidad cultural era por lo tanto incompleta. Un centenar de años antes de que Tolkien empezara a escribir El Señor de los Anillos, los académicos finlandeses comenzaron a pensar que los cuentos populares podrían renovar la identidad finlandesa, de modo que se pusieron a compilarlos. La mayor contribución a este esfuerzo corrió a cargo de Elias Lowrod, 1802 a 1884. En el transcurso de 2 décadas recopiló la mayor parte de Kalevala, organizó los capítulos e incluso le puso título. Kalevala significa la región de Kaleva. Se dice que un hombre llamado Kaleva fue el primer habitante de Finlandia y su primer héroe. Esta pasión por el finlandés, primero de Lowrod, luego de Tolkien, fue la chispa que dio impulso a la obra de este último. Tolkien afirmó llanamente que sus historias de los principios de la Tierra Media empezaron como un intento de reescribir y mejorar el Kalevala. Con el tiempo tomó prestados muchos detalles de este libro. Nombres, en parte porque el finlandés y el alto élfico son parecidos. Algunos nombres del Kalevala se reproducen en la obra de Tolkien, por ejemplo, ¿qué? el dios del mundo de Tolkien se llama Ilúvatar. El Silmarillion, las leyendas de la primera edad, empieza describiendo la creación del mundo por parte de Ilúvatar. El Kalevala comienza con la historia de Ilmatar, el espíritu que da forma a la tierra. Temas: un objeto mágico de Kalevala está emparentado con el anillo único del Señor de los Anillos. En la épica finlandesa Ilmarinen, el herrero de los dioses forja el Sampo, un molino que produce ingentes cantidades de grano, sal y dinero, generando una enorme riqueza y poder. Así como forjar el anillo único fue costoso para Sauron, construir el Sampo fue difícil hasta para Ilmarinen, que forjó los cielos. Mientras trabaja, muchos objetos prodigiosos salen del horno: una ballesta mágica, un buque mágico, una barca mágica, un arado mágico, pero ninguno de ellos es suficientemente bueno. Ilmarinen los vuelve a arrojar al fuego. Por último, la tercera noche, Ilmarinen, inclinándose para ver sus metales en el fondo del horno, ve aparecer el Sampo mágico, ve la puerta de muchos colores. Pronto el artista Wainola trabaja con las tenazas y el yunque, golpea con un pesado martillo y forja el Sampo con destreza. Por un lado se muele la harina, por otro se elabora sal, en un tercero se hace dinero y la puerta es multicolor. Pero el Sampo no tarda en convertirse en una fuente de problemas. Una enconada rivalidad se entabla entre dos regiones sobre su posesión. El efecto del Sampo es parecido al del anillo único, que da lugar a corrupción moral y feroces combates. Historias. Tolkien adaptó historias enteras de Kalevala a su mitología. Le interesó especialmente el relato del malvado Kullervo, al que utilizó como modelo para un personaje del Silmarillion llamado Turin Turambar, Señor de la Muerte. Los dos hombres son fugitivos, ambos se enamoran sin querer de sus hermanas, las cuales se suicidan. Ambos buscan venganza reiteradamente, con solo consecuencias trágicas, y finalmente ambos acaban sus días hablando a sus espaldas y pidiéndoles que los maten. Nombres, personajes, temas, historias, ecos de todos estos elementos de Kalevala pueden encontrarse en la obra de Tolkien. No obstante, la inspiración más importante para este
fue saber que alguien más había tenido éxito con una idea que él quería sacar adelante. Decía a menudo que sus novelas emanaban del deseo de inventar mitos para Inglaterra. Con esto se refiere a que pretendía llenar un hueco en la historia de la literatura. Antes de que los anglosajones llegaran a Inglaterra desde Europa en el siglo V, Gran Bretaña era en su mayor parte celta. Todavía disfrutamos de los mitos celtas, como las leyendas del rey Arturo, pero no tan satisfacían el interés de Tolkien por sus antepasados anglosajones. Por desgracia, los mitos anglosajones no son mucho mejores en este sentido, puesto que tratan más de Europa que de Inglaterra. Beowulf, por ejemplo, está ambientado en Escandinavia. Tolkien quería relatos anglosajones que tuvieran lugar en Inglaterra. La labor de Lowrot en el Kalevala demostró a Tolkien que un estudioso de las lenguas puede construir una mitología moderna a partir de una colección de leyendas. Como era típico en Tolkien, fue una lección que aprendió cuando se suponía que debía estudiar otra cosa. Y así termina este capítulo. ¿Nada que agregar? No, porque ya lo dije al principio, sigo insistiendo. Para mí, si tomo tu teoría de la guerra mundial, los hobbits representan los pueblos que van emigrando, arrancando de algo, y que terminan aislándose de pronto. Pero es interesante también los motivos por los que se justifica y se describe la creación de este personaje que es el Hobbit a través de la conjunción de varias leyendas, principalmente las que vienen de los tiempos primigenios, del tiempo de los paganos. En otras palabras, le está un poquito sacando la madre a la Iglesia Católica también. ¿Cuántos lenguajes inventó Tolkien? Es posible que tú y tus amigos hayáis hablado diciendo las sílabas al revés o inventado palabras cuyo significado solo vosotros conocéis. Tolkien también jugaba con palabras. Siendo niño, inventaba idiomas propios. Más tarde hizo del estudio de las lenguas su profesión y siguió inventando lenguajes nuevos. Incluso atribuyó su obra como novelista al deseo de crear idiomas. Asegura en varias cartas y entrevistas que para que una lengua funcione necesita historias que contar. Por eso escribió las historias. La fascinación de Tolkien por las palabras extranjeras comenzó temprano. Siendo niño se sentía hechizado por los nombres galeses que veía en los vagones del carbón. En su adolescencia descubrió que compartía su interés con dos primos más jóvenes, quienes habían inventado un idioma llamado animálico, basado en nombres de animales. Tolkien lo aprendió enseguida y luego creó un nuevo lenguaje como uno de sus primos. Lo llamaron New Botch, que significa nuevo absurdo. Era una mezcolanza de inglés, francés y latín. Wow. Y consistía más en un juego privado que en un sistema ordenado. Sus siguientes internos, el Nafarín, estaba más organizado, se basaba mucho en el castellano, gracias al tutor español que cuidaba de él. Entonces Tolkien describió el gótico, una antigua lengua europea que le fascinó durante años. Nadie habla el gótico en la actualidad, pero debido a su antigüedad contribuye a explicar muchos idiomas que le siguieron, entre ellos las formas primitivas del inglés y del alemán. Por diversión, Tolkien inventó nuevas palabras góticas a partir de fragmentos de otras ya existentes. Abandonó el gótico al descubrir el finlandés, otra lengua poco conocida por entonces. Finlandia aún no era un estado independiente. Muchos finlandeses hablaban sueco. Tolkien se quedó embelesado por la gramática finlandesa.
Poco después de encontrar un libro sobre el tema, empezó a inventar el Quenya, el lenguaje alto élfico, que tiene tanta importancia en El Señor de los Anillos. Para entonces, Tolkien sabía que sería catedrático de lenguas. Incluso durante su servicio en el ejército, que interrumpió su carrera, estuvo centrado en los idiomas. Se especializó en comunicaciones, aprendiendo el código Morse y otros sistemas de la época. Para sus estudios académicos, eligió el anglosajón, inglés antiguo. Sentía un vínculo con el que creía que era consecuencia de sus antepasados anglosajones. En 1919 y 1920 contribuyó en la edición del Oxford English Dictionary, que señaló como la mayor experiencia de aprendizaje de su carrera. El supervisor del proyecto quedó sumamente impresionado por su talento. Su trabajo demuestra un extraordinario dominio del anglosajón y de los hechos y principios de la gramática, comparada con las lenguas germánicas. No vacilaría en afirmar que jamás he conocido a un hombre de su edad que fuese su igual en estos aspectos. La mayoría de los escritores pasan el tiempo intentando dar con la palabra adecuada, pero la dedicación de Tolkien al lenguaje era mucho más intensa. A menudo interrumpía la redacción de un relato para indagar la historia de un término, aun cuando sabía que no tendría demasiado significado para nadie, excepto él. Tenía que conocerla antes de poder reanudar la narración. Una razón que explica todo este trabajo es que Tolkien quería que los idiomas que inventaba imitaran en cierto modo las lenguas reales. Sabía que éstas se influyen entre sí, compartiendo palabras y gramática. A medida que sus hablantes se mezclan, quería que la lengua de la Tierra Media mostrara la misma clase de evolución según la historia de ese territorio. La relación entre el Quenya alto élfico y el Sindarin élfico gris es un buen ejemplo de ello. El Quenya es el lenguaje antiguo de los elfos, al que Tolkien se refiere a veces en sus cartas como latín élfico. Así como el latín se considera obsoleto en nuestro mundo, exceptuando su uso en ceremonias como asambleas universitarias o la misa católica, en tiempos de la aventura de Frodo en El Señor de los Anillos, el Quenya se emplea principalmente para ocasiones protocolarias en la Tierra Media. El Sindarin es utilizado por los elfos grises, Sindar, de la Tierra Media. Tolkien pretende que la relación del Quenya con el Sindarin sea la misma que la que vincula el latín con las lenguas celtas y galesas que se usaban en Gran Bretaña cuando llegaron los romanos. Esto encaja con la historia del Sindarin en la mitología tolkieniana. Es más autóctono de la Tierra Media que el Quenya, pero algunos fragmentos del Quenya se han introducido en el Sindarin, igual que el latín se introdujo en las lenguas de Gran Bretaña. Además de crear lenguajes, Tolkien inventó alfabetos. Algunos de ellos guardan relación con antiguos alfabetos reales de nuestro mundo. En la Tierra Media existen dos tipos fundamentales de escritura. Los Tewar, letras, se escriben como la inscripción del anillo. Las Sri, runas, se graban o esculpen. Tolkien estaba muy familiarizado con las runas debido a su formación en inglés antiguo. Fueron el primer alfabeto usado en el norte de Europa. Apareció en el siglo III y se utilizó durante más de 1000 años. Todavía pueden encontrarse en Gran Bretaña, Escandinavia e Islandia. Su nombre proviene de la voz gaélica run, secreto. Se dice que son un regalo de los dioses. Según una leyenda, el dios nórdico Odín se colgó durante 9 días de Yggdrasil, el gigantesco fresno que sostiene la tierra, y se colgó de cabeza. El cielo y el infierno, hasta que finalmente logró comprender las runas. Se supone que su esfuerzo demuestra el valor del conocimiento. Cuando empezaron a emplearse las runas, apenas nadie sabía leer y escribir.
Quienes comprendían las runas eran considerados magos y se les pedía a menudo que las usaran para ver el futuro. Lo mismo ocurre en El Señor de los Anillos. El conocimiento de las runas por Gandalf impresiona a los demás miembros de la comunidad. ¿Qué ibas a decir, Catalina? No, porque esto de las runas es justamente lo que mi papá me enseñó a mí, pues, que fue así como Jesucristo se sacrifica en la cruz, etcétera, etcétera. Odín se sacrificó en su momento por los hombres, se cuelga de cabeza para obtener las runas para los hombres. Algo así más o menos es la historia que me cuenta mi papá a mí. ¿Y qué pasa con el estudio de los entendidos en los lenguajes que escribió Tolkien? Veamos qué pasa con eso. Los expertos no están de acuerdo sobre el número exacto de lenguas que Tolkien inventó para la Tierra Media. La divergencia de opiniones se debe a las distintas definiciones. Puede hablarse de una lengua si Tolkien se limitó a citarle un puñado de palabras. Y si se refería a un idioma en una historia escrita mucho después del Señor de los Anillos. Ruch S. Noel, experta en Tolkien, cuenta por lo menos 14 lenguajes inventados en El Señor de los Anillos. Hergir Kare Forskanjar, otra experta, encuentra fragmentos de y referencias a varios más, quizás tanto como 21. Tolkien sabía que esos idiomas inventados desconcertarían a muchos lectores. En más de una ocasión comentó que le parecían extraño de dedicar tanto tiempo a esos detalles, sin embargo, sin inmutarse demasiado por las opiniones ajenas. Siguió satisfaciendo su inclinación. En realidad no podía dejar de hacerlo. Limitarse a inventar personajes y contar una historia no colmaba su deseo de crear. Pocos escritores serían la necesidad de inventar idiomas para sus personajes, pero para Tolkien constituía una parte esencial de la narración. Y luego de eso, déjenme descansar un poco porque tengo como la amígdala la tengo un poquito hinchada, parece ya. No, más que resfriar voy a quedar igual que la Catalina. Voy a quedar hecho bolsa. Oye, yo estaba leyendo acá justamente la primera parte del Señor de los Anillos, que es de donde habla de los orígenes y también habla del tema de las lenguas. Dice, también en ese tiempo de los hobbits olvidaron todas las lenguas que se habían usado antes y desde entonces hablaron siempre la lengua común, a la que llamaban Oestrom, y que era corriente de todas las tierras de los reyes, desde Arnor hasta Gondor, a lo largo de toda la costa del mar, desde Belfala hasta Lund. Sin embargo, conservaron algunos pocos vocablos de los propios idiomas, y así como las palabras se designaban los meses y los días, un gran caudal de nombres personajes del pasado. ¿Sabes lo que me recuerda a mí? Cuando habla de que se unificaron todas las lenguas en una sola, la Torre de Babel. Sí, pues la Torre de Babel. De hecho, hablamos de las dos torres, parece que viene después las dos torres. Bueno, las dos torres habla de eso, claro. Una torre es el bien y otra torre es mal. Pero en este caso Tolkien unió las dos torres. Y las dos torres son enemigas. Y es el libro segundo de esta serie. De que claro, ya el primer libro, cuando uno ve la primera historia, se tratan de conocer y al final ya empiezan, cuando los orcos la empiezan a seguir, pues bueno, muere el primer personaje importante, que es el hijo del rey. Pero el tema es ese, ¿qué significan las dos torres? Por eso que las basílicas, no la iglesia, pero las basílicas siempre tienen dos torres.
A pesar de que pueden tener más de 2 torres, pues, si son más grandes. Pero tienen todavía. 2 principales. Sí, pues las 2 torres, el bien y el mal. Y es por eso que hay una que, por ejemplo, en la torre de la Merced, que antiguamente la Merced tenía una pura torre que era muy chica, y después, bueno, Joaquín Toesca empieza a levantarle a toda la iglesia, le levanta torres. Pero la principal, la más notoria, es la Merced, más que la catedral incluso, porque como tiene colores más notorias cuando uno pasa por ahí. En una estaría el reloj, ¿no es cierto?, a la izquierda, si la vemos de frente, que significa obviamente cómo va corriendo el tiempo, la lucha del bien contra el mal. Y al otro tenemos la rosa de los vientos, que es lo que tú explicabas a partir de Hobbit también, que está todo relacionado. O sea, lo natural con lo material. Claro, es lo mismo. O sea, lo que no se ve con lo que se ve, o sea, con lo intangible con lo tangible. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que la migración del Hobbit fue del este al oeste. Claro. O sea, de oriente a occidente, que es más o menos lo que ocurre. Los chinos pensaban que todo venía de ese lado la maldad, y por eso levantan las murallas chinas. Y ahí yo más encima me acordé de Julio Verne. Cuando hace sus viajes, él también tiene un sentido del viaje muy marcado, de una orientación tanto que siempre se repite, ¿ya? Habría que revisar ahí lo que dice Fulcanelli, que yo no lo tengo completamente revisado Fulcanelli, solo sé que las catedrales cuando son o los templos cuando son construidos de orientación norte-sur es porque algún secreto guardan, pero no he llegado todavía a la parte del libro o si es que está la parte del libro cuando hablan de lo que significa el este y lo que significa el oeste. Ahora, claramente en otros libros habla acerca de la tierra espiritual, que sería el mundo oriental, versus el mundo material, ya que sería el occidente, que anda siempre mucho más acelerado, que es muy competitivo, que es muy racional, ya, pero racional en un sentido muy materialista, y no en el sentido espiritual, vuelvo a repetir, de lo que es el mundo oriental. Entonces me llama también la atención este tema de cómo, en el sentido en que va emigrando el Hobbit, y es paralelo también con el tema de los idiomas, que empiezan con una lengua común donde se entendían los elfos con los enanos, con los hobbits e incluso con los hombres, y de pronto hay una crisis y empieza a haber incluso dentro de los mismos hobbits un problema idiomático, porque los hobbits eran un pueblo que tampoco tenían una lengua escrita, y ahí habría que pensar nuevamente en la conquista de América, quizá, en que se toparon de que había muchos pueblos que no tenían una lengua escrita y tuvieron que aprender, y los hobbits desaparecen también. Otro paralelo, los hobbits desaparecen de su mundo como desaparecen los mayas y los aztecas para esconderse en los laberintos de la tierra, según las leyendas de estos dos grandes imperios americanos, igual que los hobbits. Entonces hay un montón de cosas que uno podría ir asimilando, pero son conjeturas que uno va haciendo en el aire, y habría que hacer un estudio un poco más concienzudo para determinar si tantas coincidencias nos quieren decir algo o no. Y ahí nuevamente pienso en este minuto en Julio Verne, porque Julio Verne le da un sentido a sus viajes
con respecto a los puntos cardinales, pero también habla de la huida de los pueblos hacia el centro de la Tierra. Vamos a terminar este capítulo de Historia Rinconiana revisando la magia de la Tierra Media. Porque más de las 5 no vamos a pasar porque ya, por lo menos mi voz también ya está reventada ya a fin de año y ninguno de los dos llegó bien. Estamos bien cansados. Nos quedan hartos recorridos por hacer, pero vamos a terminar mal. Y tenemos energía, pero no tenemos voz. Así que muchísima gente trata de comparar a J.R.R. Tolkien con J.K. Rowling, solo porque ambos cuentan historias sobre mundos imaginarios, habitados por magos. En realidad, sus respectivos relatos no se parecen demasiado. Harry Potter vive en un mundo lleno de magia, hechizos, varitas, pociones y escobas voladoras. En el universo de Tolkien, los magos y demás personajes de la Tierra Media practican muy poca magia. De hecho, Tolkien niega que la magia sea importante en su mundo. Lo que pasa es que hay olor a gas también y me tiene hecho bolsa. ¿A gas? Ahí está. No puedo más conmigo porque estoy aspirando todo. Con razón. Me duele tanto la cabeza. Eso, abre la puerta. Oye, tenemos una fuga de gas acá, parece, no sé. Vamos a abrir un poquito las puertas porque llega el olor acá hasta los estudios de la radio. Está fuerte, demasiado fuerte. Vamos a terminar con esto y despedimos. Vamos a huir antes que esto explote. Tolkien niega que la magia sea importante en su mundo. Insistió en que emplea la palabra mago para designar algo enteramente diferente de hechicero o brujo. Con todo, en sus libros existen ejemplos de magia, entre ellos los siguientes. El anillo hace invisible a su portador. Aragorn sabe utilizar la planta curativa Atelas, hoja de los reyes. La Palantiri, piedra vidente, permite ver mágicamente a través del espacio y el tiempo. O sea, hay similitud entre Harry Potter y el Señor del Anillo, que son varias. Pero no hay coincidencia entre el tiempo en que vive el uno y el otro. Imposible. Algunos de estos ejemplos son cruciales para la trama, como la justifica Tolkien. Con el debido respeto, Tolkien no responde a la pregunta con claridad. En una carta escrita después de la publicación del Señor de los Anillos, Tolkien teme ser poco formal al referirse a la magia en el libro, y sobre todo al denominar magia en el libro, y sobre todo al denominarla magia, afirma que la cuestión es muy amplia y difícil. Un problema es que se cuenta desde el punto de vista de los hobbits. Como Tolkien dice en el prólogo, los hobbits jamás han estudiado magia de ninguna índole. Tampoco saben gran cosa sobre los elfos o los hombres. Así pues, lo que para ellos parece magia, como la facultad de sanar de Aragorn, podría ser conocimientos superiores en vez de encantamientos. Ni siquiera Galadriel logra entender por qué los hobbits creen que los elfos son mágicos, como dice a Sam cuando le muestra su espejo. Además, algunos personajes como Gandalf y Saruman, que parecen utilizar hechizos mágicos, fueron en realidad creados como seres sobrenaturales por Ilúvatar, el dios del mundo tolkieniano. Sus dones, recibidos de Dios, son algo muy distinto a la magia. Estas explicaciones no abarcan todos los casos, puesto que Tolkien desarrolla la filosofía de la Tierra Media con el tiempo, y no como parte de un plan. No es justo esperar de él que sea perfecto. Sin embargo, generalmente
se puede suponer que Tolkien quiso limitar la magia en la Tierra Media. No, que un gallo que manda un mensaje acá. No, pura tontera. No pretendió que sus personajes levantaran torres blandiendo una varita mágica, ni volaran hasta el monte del desierto, apareciendo polvos mágicos. Quería que la vida en la Tierra Media fuese difícil. Quería que la misión de la comunidad de destruir el anillo único resultara ardua y peligrosa. ¿Eso es lo que le da valor? Ah, ahí termina. Eso es lo que le da valor. Y dice, la facultad del anillo de volver invisible a su portador procede de cuentos de hadas preferidos de Tolkien en su niñez. En ese relato, el héroe Sigurd lleva un casco mágico de oro que le hace invisible. El tiempo que trata de conseguir un anillo maldecido por un enano muy parecido a Gollum. Ah, el anillo lo tenía un enano infeliz. Ah, esa onda. La facultad de Aragorn de curar con lo que parece magia es compartida por otros reyes legendarios, entre ellos Carlomagno y Arturo. Se consideraba un don divino. Bueno, Carlomagno existió, sí, pues. Sí. Pero él sabía simplemente de plantas medicinales en realidad. Era más cercano a la hechicería de ese tiempo. Igual le podían haber cortado la cabeza. Claro, o sea, hierroterapia. Una cosa así. ¿Cómo creó Tolkien los nombres? Tolkien se pasó la vida desmontando palabras para averiguar cómo funcionaban. Se puede aprender mucho haciendo lo mismo, con sus términos, sobre todo con el nombre. Muy a menudo Tolkien inventaba nombres a partir de la raíz de palabras antiguas que descubría estudiando lenguas. Un ejemplo es el nombre original de la araña gigante, ella la araña. Shelob, en inglés antiguo lob significa araña, y Tolkien le añadió el pronombre she, ella, para designar una araña hembra. A veces sacaba nombres de textos antiguos, por ejemplo, voces, el nombre que da en el original de Señor de los Anillos a los hombres salvajes de la Tierra Media. Es una abreviatura de Vodbos, un término del inglés antiguo que designa a los legendarios hombres salvajes del bosque. Muchos de los nombres que aparecen en el Hobbit proceden de una lista de enanos que figura en un poema nórdico de la antigüedad. Gandalf, que significa elfo hechicero, proviene de esa lista. Tolkien se inspiró también en lo que encontraba a su alrededor al crear el paisaje de la Tierra Media. Tomás Chippey, experto en Tolkien, dice: 5 minutos con el Oxford Dictionary of Place Names, diccionario Oxford de topónimos, English River Name, nombres de ríos ingleses, de E. Edward, o el diccionario de British Journey, diccionario de apellidos británicos, de P.H. Rainey, darán explicación a la mayoría de nombres hobbíticos de toda clase, y lo mismo puede afirmarse a un nivel más científico del resto de la Tierra Media. Es complicado leer esto porque es como un trabalengua. No es chiste. En algunos casos a Tolkien se le ocurrían nombres en un instante, otras veces sin embargo llevaban cierto tiempo. El mejor ejemplo de un nombre que apareció gradualmente puede ser Frodo. El nombre inicial de nuestro héroe era más ridículo, adecuado a sus orígenes de hobbit. Se llamaba Bingo Bolger Baggins, que podría hacer imaginarlo saltando hacia el monte del destino sobre unos muelles. Los Bingos eran el nombre que los hijos de Tolkien pusieron a sus muñecos de peluche favoritos, unos koalas de juguete. Y cachaste que el nombre suena igual en alemán, suena mucho en alemán, porque mira, Bingo Borgenbagen. Tolkien escribió un fragmento del Señor de los Anillos usando Bingo Borgenbagen, resistiéndose a cambiarlo, aunque tenía la sensación de que no encajaba. Pero a medida que el tono del relato iba volviéndose más serio,
se dio cuenta de que debía abandonarlo. Por fortuna, tenía a su alcance un nombre mejor. Ya había asignado el nombre de Frodo a uno de los compañeros de viaje de Bingo. Tolkien sabía que ese nombre tiene un origen noble, mencionado brevemente en la épica anglosajona Beowulf. Se refiere al rey de una saga nórdica. En la lengua nórdica antigua se escribe Froda. ¡Ay, Froda! Pero sí, ¿qué se fue? Froda fue coronado. Es que me dio risa porque ¿tú te acuerdas cuando en la primera película Frodo se cae del bote cuando iban a pasar por los dos hombres que lo reciben? Por esa colina que el río va y entra por una especie de acantilado así que se cierra. Sí, con un cuello de botella y lo reciben unos hombres gigantes de piedra. Igual que en la película de los argonautas, sí, de los griegos. Sí, entonces se cae, es lo mismo. Sí. Se cae y el otro, el Sam se tira al agua. Porque el otro se está ahogando. No sabían nadar. Sí, y entre los dos se salvan. Y después suena al bote y le dice: yo soy tu Sam, le dice así, todos muertos de la risa en el cine, boy. Por eso me llama la atención que el nombre original es Froda. Porque era como que ellos se amaban, pues, te fijás. Pero a pesar de que después los otros se casan, ¿te acordáis? Frodo no se casa nunca. Y queda Frodo, la disyuntiva. Frodo y su tío pasan a otro estado sin morir, como lo hace Enoch y Moisés. Pero no se casa, po. No, po. El sobrino de Bilbo no se casa. Pero los otros se casan así felices, celebran el matrimonio, pílale, porque estoy tomando cerveza. Y todo. La tremenda fiesta. Lo que pasa es que a Sam se le quemó en algún momento, pero muy poco. Ay, hombre, por favor. Siempre pensando en esas cosas. Pero es que la historia da para pensar, pues, que ella en algún momento tuviera una especie de amorío. No. En el momento en que nació Jesús, mira lo que dice: Froda fue coronado rey en la época de que César Augusto imponía la paz en todo el mundo. En el momento en que nació Jesús. Pero puesto que Froda era más poderoso de todos los monarcas de la tierra septentrionales, allí donde se hablaba el danés se conoció la tregua por su nombre, la paz de Froda. Ningún hombre agredió a otro, aunque se encontrara cara a cara con el asesino de su padre o su hermano. Tampoco robaba nadie, de modo que un anillo de oro permanecía intacto durante años en el páramo de Halang. Las analogías con la historia de Tolkien son evidentes. Tanto el rey islandés como el Frodo de Tolkien pretenden instaurar la paz, y su ejemplo es tan extraordinario que su gente resiste la tentación de un anillo de oro. Tolkien incluso desliza una frase de la saga nórdica en El Señor de los Anillos. Hablando sobre el anillo, Faramir dice en 2 ocasiones a Frodo que no cogería el anillo, aunque lo encontrase tirado a la orilla del camino. Bueno, y Faramir es el primero que muere después. Aparte de la comunidad. Aparte de estas relaciones con la leyenda, a Tolkien le gustó el significado del nombre El Sabio. Así pues, su portador del anillo pasó a llamarse Frodo. Otros nombres ofrecen ejemplos de las distintas fuentes de inspiración de Tolkien. Bolson Cerrado, Bang En. Una de las tías de Tolkien residía al final de una calle que los lugareños llamaban Bang En. Es un modo deliberadamente informal y por consiguiente hobbítico de decir cul-de-sac, literalmente fondo de bolsa, que significa callejón sin salida. Los pretenciosos parientes de Bilbo, los Sacovilla Bolson, recuperaron este estrambótico nombre. Grieta del destino, Crack of Doom. Esta expresión que Tolkien conocía de Macbeth, de Shakespeare, entre otras fuentes, se refiere a una señal, el estampido de un trueno. Crack of
Standard o un toque de trompetas que anuncia la llegada del juicio final, como se dijo en la Biblia. Tolkien dio a la palabra crack el sentido de grieta, una hendidura en el monte del destino donde el anillo debía ser destruido. Como observa la erudita Ruth S. Noel, el esfuerzo de Frodo por alcanzar la grieta del destino viene a ser como el día del juicio final para la Tierra Media. Gamgee, Sansagaz, Gimli, Samwise. El apellido corresponde al Dr. Samuel Gamgee, inventor del tejido de Gamgee, una gasa absorbente que se utiliza en medicina. Era un héroe local en Birmingham antes de que Tolkien se mudara allí siendo niño. Sansagaz es la traducción de una voz del inglés antiguo que significa medio sabio o medio ingenio. Era como el Pepe Grillo de Frodo, Sam, que es Sansagaz. Describe a Sam cuando lo conocemos por primera vez, no al compañero verdaderamente juicioso en que se convierte. Marca, la tierra de los jinetes de la Marca, proviene de Mercia, el reino anglosajón que se extendía en la región actual de Birmingham y Oxford. Montañas nubladas. Esta expresión está tomada de las leyendas nórdicas. Sugiere un lugar lleno de peligros ocultos en las penumbras. Mordor, el nombre del reino de Sauron, que significa tierra tenebrosa en el lenguaje de los elfos grises, inventado por Tolkien, procede de la palabra del inglés antiguo Mordor, que equivale a pecado mortal o asesinato. Nas, esta palabra que significa anillo en lengua negra, que es la que está escrita en el anillo, aparece en la inscripción del anillo único y en un nombre de los jinetes negros, Nazgûl, espectro del anillo. En nuestro mundo es la voz gaélica que designa anillo. Sorprendentemente, Tolkien no cayó en esta circunstancia, por lo menos conscientemente, hasta mucho después de terminar El Señor de los Anillos. Rohan es el apellido de una célebre familia francesa. Su historia guarda relación con la política y la guerra, pero Tolkien eligió la palabra porque le gustaba. No pretendía insinuar nada al utilizarla. Saruman, del término del inglés antiguo. Espérate, no creo que no pensar en nada lo utilizar. Pero lo que pasa es que él nunca quiso. Porque los jinetes son un número específico. Sí. ¿Cuántos eran los jinetes negros? Son los jinetes del Apocalipsis. Ya. Pero también representan a las naciones del mundo de Tolkien. Ya, y resulta de que cada una de estas naciones va cayendo como fueron cayendo las naciones aliadas en su momento de Alemania, que era Alemania. Hitler era considerado el mismísimo anticristo. Y con estos últimos párrafos terminamos el capítulo de hoy, justo a las 5 de la tarde. Saruman, del término del inglés antiguo Siru, que significa tramposo o astuto. Sauron, de una antigua palabra nórdica que significa detestable o abominable. ¿Qué hay detrás de un nombre? Tolkien consideraba todos estos nombres como rompecabezas. Se divertía trabajando con ellos, aunque no hicieran avanzar la trama. Refiriéndose a los topónimos, Tomás Shippey comenta que el tiempo que Tolkien les consagró parece desperdiciado en gran parte, porque no todos los nombres son importantes en el contexto de la historia. The Road de Middle Earth, T.A. Shippey, páginas 78 y 79. Sin embargo, añade Shippey, tuvieron una utilidad. Los mapas y nombres contribuyeron a que la Tierra Media parezca más real. Lo que Shippey afirma sobre los topónimos es aplicable también a los nombres de personajes y cosas. Todos ellos confieren al Señor de los Anillos el aspecto de una historia verdadera como Tolkien pretendía. Y con esto terminamos el capítulo 68 de Historias Rinconianas, y lo que se viene es revisar quiénes son los orcos
o por qué los hobbits creían o no creían en Dios los hobbits. Y el ojo que todo lo ve de Sauron, que eso es lo es raro porque dentro de todos los fenómenos, de todos los personajes que hay en el mundo del Señor de los Anillos, todos creen en algo, sí, menos los hobbits. Sí, pues, menos los hobbits. Porque son seres subterráneos también. Son seres influenciables. Son muy inocentes. Así que, chao amigos de Historias Rinconianas. Yo corto ya micrófonos. Ah, Mónica. Mira, un saludo antes de que nos vayamos a todas las personas que estuvieron escuchando y a las que van a escuchar el capítulo de hoy día. Entre ellos, Mónica Fuentes, que la estoy anotando acá. A Jukley Sama, que compartió nuestro capítulo también. Alejandro Correa, a Marcos Leiva, a Sandra Quiñones, a ver qué más que tenga que ver por acá. Un saludo para... Ahí viene don Alejandro Ortiz, creo que ya lo mencioné. Y por acá, aquí en extremo, a Juan Guillermo Aguilera. Ya un saludo para él también. Y un saludo para Margarita Droguet. Ya, y bueno, todos los demás que se van a unir después para escuchar el capítulo de hoy día que habló acerca de la Tierra Media. Yo ahí traté de hacer un paralelo también con algunos pasajes de la Biblia que tienen que ver con el Apocalipsis, y que el Apocalipsis es un predictor de los últimos tiempos que supuestamente son los que estamos viviendo ahora. También traté de hacer un alcance con la teoría de Manuel sobre de que esto habla de la Segunda Guerra Mundial, ya. Y bueno, lo demás tienen que ir indagándolo ustedes, porque al parecer Tolkien es mucho más complejo de lo que habíamos imaginado con Manuel, porque a mí se me han pasado un montón de ideas por la cabeza que todavía no puedo compaginar. Sin embargo, me trato de imaginar también a Tolkien cuando estaba tejiendo esta historia, todas las ideas y a la rapidez que lo hacía. Este hombre literalmente era un genio para su época, tan genio como lo fue Julio Verne, solo que Julio Verne no se dio tanta vuelta para comunicar los misterios, que se adelantaron en bastantes hechos a hacerse realidad en los días actuales. Bien, chiquillos, nos estamos despidiendo entonces de este nuevo capítulo de Historias Rinconianas. Velocidad como nunca antes escuchaste, visto o sentiste por Radio El Mirador del Gallo. Les recordamos que en un rato más vamos a estar transmitiendo a través de nuestras redes sociales la tertulia extraordinaria que vamos a tener hoy día, que es el cooperativismo como herramienta de desarrollo alternativo. Si usted anda en el centro y quiere participar de esta tertulia, que va a ser dictada por don Juan David, ya que viene de la región de Magallanes, licenciado en gestión de cooperativa de desarrollo comunitario, aprobado por el Centro Internacional de Estudios Cooperativos Tokichi, Japón, profesional del área pesquera con 30 años de experiencia en formación, organización y administración cooperativa de diversa índole. Eso, con este caballero tan preparado,
va a ser a partir de las 19 horas en Casa Cousiño. ¿Dónde queda Casa Cousiño? En un pasaje que está caminando por Huérfano antes de llegar a San Martín, en la vereda de enfrente que da al supermercado Santa Isabel. Ese pasaje, que se conoce como pasaje Huérfano 1460, es conocido también como pasaje Intendente Cousiño. Casi al final está el lugar donde nosotros nos reunimos con nuestras tertulias. Así que ya sabes, si quieres asistir, a las 19 horas comenzamos. Y lo esperamos, por supuesto, en todas las actividades con patrimonial chileno que nosotros vamos compartiendo directamente en nuestra fanpage. Por lo pronto, las que están confirmadas son las del día 24 y 25 de noviembre. Una es de Santiago, casos criminales, el 24 y seres mitológicos. Y seres mitológicos por el el 25. imaginario de Santiago de Chile. Bien, chiquillos, muchas gracias por habernos acompañado y les deseamos un lindo y feliz inicio de semana. Adiós. Buenas tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas.